La Casa de Francia, por hacer vivir de nuevo este maravilloso lugar que tenemos desde el Instituto Francés de América Latina. Es un gusto para nosotros recibir a esas ponentes para la presentación del libro. Tengo 14 años y no es una buena noticia, que apoyamos a través del programa de apoyo a la publicación PAP que tenemos con el IFAD y con el Institut Français de París. Como muchos de ustedes lo saben seguramente, las ediciones del Naranjo pues, es una editorial mexicana independiente de literatura infantil y juvenil que está funcionando bajo la dirección y convicción de Ana Laura Delgado, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de dejarles descubrir el tráiler de este maravilloso libro, quisiera agradecer al equipo de la Casa de Francia, a su directora Jacqueline André y también a todo el apoyo técnico que tenemos hoy. Obviamente muchas gracias a las ponentes que estén presentes con nosotros esta tarde. Un gusto recibirlas aquí y ojalá sea el principio de muchas presentaciones en nuestros locales. Les dejo ahora descubrir el tráiler. Muchas gracias. Bueno, tengo gran emoción esta tarde y quiero agradecerles. Pero pues muchísimas gracias a todos, buenas tardes, porque venir aquí a la Ciudad de México con estos tráficos y en estos momentos, afortunadamente hoy no llovió, es una cosa de agradecerse. Gracias a todos ustedes, a nombre del equipo, el gran equipo, aunque seamos pocas personas, el gran equipo de Ediciones El Naranjo. El libro Tengo 14 años y no es una buena noticia, que hoy nos convoca en este espacio, fue editado en español en el marco del programa de apoyo a la publicación del Instituto Francés de América Latina y del Instituto Francés. Agradecemos a la Embajada de Francia en México por el respaldo y atenciones que han tenido para con nosotros. Asimismo, a Laura Bocanegra, representante del IFAD, y a Jacqueline André, de la Embajada de Francia en México, quienes fueron fundamentales para lograr este evento. En El Naranjo nos sentimos muy honrados por la participación en esta presentación de la senadora Patricia Mercado, de Ivonne Piedras, de Citlali Rodríguez y de Jimena Estivaliz. Todas tienen una especial razón por estar presentes el día de hoy en esta mesa. Gracias de todo corazón. Nos hubiera encantado tener también aquí a la autora francesa Jo Whitted. Desde aquí va nuestra admiración por entregarnos esta estremecedora novela. En un país en que los niveles de lectura son tan escasos, la tarea del editor de literatura infantil y juvenil es una hazaña que para algunos podría parecer utópica. Para las empresas independientes que tenemos que
escalar un espacio entre el reducido público lector, esta tarea se torna aún más difícil. Para nosotros es fundamental ser sensibles a las necesidades del mundo, del país en el que vivimos y de la comunidad en la que interactuamos. Para acercarnos a la infancia y a los jóvenes, partimos de esa premisa al producir nuestros libros. Tengo 14 años y no es una buena noticia, es el primer libro que traducimos del francés para nuestro catálogo. La novela de Jo Witte es muy emotiva y logra crear en la voz de Effie a una protagonista con una personalidad libertaria, transgresora, independiente y progresista. Effie siempre se siente en lucha, unida a fuertes lazos de hermandad, de amistad y con esperanza para cambiar las cosas. A diferencia de la edición francesa, la edición que presentamos hoy, publicada por nosotros en El Naranjo, es ilustrada con imágenes llenas de metáforas que creó Jimena Estivaliz de una manera impresionante. Creemos en la potencia del arte, que el arte puede ejercer en chicos y jóvenes. Creemos también en el libro como objeto hermoso, y esto lo hemos tratado de plasmar en las obras que conforman nuestro acervo. Este es un proyecto editorial que une a la literatura, a los jóvenes y al activismo social en la defensa de los derechos de las niñas, y que nos une a nosotros para acercar a más niños y a jóvenes al placer de la lectura. Esta obra contó con la participación del equipo de edición que tenemos en El Naranjo, que consta de 3 personas. Raquel Sánchez, quien se encarga del diseño y la edición, y de Elena Borrás, quien se encarga de la edición también, y una servidora. Somos 3 personas las que conformamos el equipo de estos libros que publicamos. Por su atención a estas palabras, porque no voy a hablar de la obra, no la quiero spoilear, pero para eso están las personas que nos acompañan. Quiero darles a todos nuevamente las gracias por escucharme. Y eso sería todo de mi parte. Y para no demorar más, quisiera dar la palabra a la senadora Patricia Mercado, lectora incansable, quien por décadas se ha distinguido en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Escucharemos la reflexión que tiene sobre esta obra que hoy presentamos. Muchas gracias, yo me siento muy comprometida y muy complacida de que me hayas invitado a esta presentación en un momento creo que muy significativo, ¿no? Donde lo que nos plantea esta novela francesa en algún lugar del mundo, un acontecimiento que está pasando o que ha pasado en algún lugar del mundo, que tiene tanto que ver con pues esta violencia tan atroz que estamos viviendo en nuestro país en este momento contra la vida y la seguridad de las mujeres. Y dentro de esto, pues por supuesto, la vida y la seguridad de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, que además, digamos, de estos matrimonios forzosos que se están dando en nuestro país, pues hay también algunas EFIs en México, estas niñas que finalmente son entregadas, son vendidas, son entregadas de manera forzada, vendidas, y que se rebelan, que huyen, a veces apoyadas por sus padres, por sus madres, a veces no,
y que a través de eso, a través de esa rebelarse contra esta situación, pues estamos conociendo las historias y estamos, digamos, conociendo que esto pasa aquí y ahora, y que de alguna manera o de muchas maneras nos compromete a parar esa violencia contra esas niñas que tendrían que estar en la escuela, tendrían que estar jugando, tendrían que estar leyendo, tendrían que estar formándose, y no en estas situaciones tan difíciles. Efectivamente, en México, ¿no? Todos los días nacen 1000 criaturas de adolescentes y niñas menores de 18 años. 1000 criaturas todos los días. Y parte de estas criaturas, y creo que ya nos lo irán a plantear durante esta mesa, parte de estas criaturas son niñas, ¿no? Tenemos partos de niñas de 10, 11 años, esas niñas no consintieron, esas niñas fueron violadas, y finalmente pues no tenemos una política, ¿no? Hay una simulación, hay una falta de interés muy grande por ofrecerles a esas niñas incluso la posibilidad de interrumpir sus embarazos, y preferimos que sigan adelante, poniendo en riesgo su vida, su salud, y por supuesto pues negándoles la posibilidad de un futuro. Así es que lo que esta novela nos plantea Efi, una situación en algún lugar que me parece que, digamos, en la novela no está el lugar, ¿no? Nos podemos imaginar, ¿no? Qué barbaridad, un país seguramente musulmán, un país, no, o sea, está pasando aquí y ahora en todos nuestros países, y me parece que además sea un libro para niñas, que sea un libro para que lo lean adolescentes, pues me parece que eso, ¿no? Como puede generar una conciencia distinta para que esto deje de pasar, y que sean estas nuevas generaciones las que se pongan al frente para parar este tipo de atrocidades, ¿no? Quisiera como echarle unas porras a este lugar, porque hace unos años también nos abrieron las puertas para presentar la película Roma, que cuando estábamos en el Senado y en el Congreso legislando para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar, pues elegimos un lugar cercano al Senado para que senadores y senadoras vieran esta película, y que finalmente fue parte del trabajo que se hizo para hacer esta reforma y reconocer los derechos de las personas trabajadoras. Así es que trabajadoras del hogar, pues me da mucho gusto estar aquí otra vez que nos hayan abierto las puertas, o a Naranjo, para que sigamos hablando de estas causas y de estas agendas. Desde su fundación en 1944, el Instituto Francés de América Latina ha sido un eje en la difusión de la cultura francesa en México. Sus cursos de lengua, sus talleres, sus eventos culturales, su biblioteca y biblioteca, sus servicios de información. Ha sido también pieza clave en el intercambio y la cooperación entre nuestros países, vinculados por una amistad que ha sido larga, leal y enriquecedora. Una amistad que celebramos. El programa de apoyo a la publicación del IFAL pone hoy en nuestras manos un libro verdaderamente conmovedor. Tengo 14 años y no es una buena noticia. De la escritora francesa Jo Witek, traducido por Citlali Rodríguez. Muchas gracias, Citlali, por entregarnos esta traducción, y con ilustraciones verdaderamente sí maravillosas, fuertes, impactantes, y a la vez de una estética increíble, de Jimena Estíbaliz. Gracias, Jimena, y publicado por Editorial El Naranjo. Este es un libro para ser leído sobre todo por niñas y adolescentes. Un libro que se intenta libertario para quienes viven en comunidades en las que los matrimonios arreglados son normalizados como parte ineludible de la vida. Pero es también un libro para despertar la toma de conciencia de pequeñas que crecen en sociedades en las que el respeto a sus derechos está garantizado. Existe un lejano pero urgente horizonte de llegada. Es una responsabilidad compartida, ciudadanía y Estado, estados y organismos internacionales, que en un futuro ninguna niña se vea obligada a decir tengo 14 años y no es una buena noticia. Gracias.
conmueve muchísimo, me conmovieron mucho tus palabras y la lectura misma también es una lectura muy entrañable, muy fuerte, muy poderosa, pero que tendrán que descubrirla en cada una de las páginas, porque cada capítulo que tiene la obra es impactante, pero también lleno de esta solidaridad y de esta amistad que surge entre los personajes que aparecen, a pesar de la rudeza y de lo cruel del tema que trata la obra. Ahora yo tengo el gusto de presentarles a Jimena. Bueno, ya nos leyeron y todo, pero pido un gran aplauso para ella antes. En Naranjo creemos en los libros como objeto, como se los decía antes, como un objeto también valioso. Desde ese punto de vista, siempre tratamos de trabajar todas nuestras obras encontrando un lenguaje que sea el mejor para el texto. En este caso, la dificultad que se presentaba para poder abordar desde el punto de vista de imágenes la obra era muy compleja. Y al mismo tiempo, nosotros estuvimos reflexionando mucho de la necesidad de sí que el lenguaje tendría que ser con muchas metáforas, muy sobrio, y el arte de Jimena lo van a ver ahora que empiece la presentación. Vamos a presentar un PowerPoint que preparamos. De repente pues uno ve los libros terminados y no sabes cuánto tiempo o qué proceso se hizo atrás. Y a nosotros, casi en todas las presentaciones, nos gusta hacer esta reflexión y esta muestra a nuestros lectores, a las gentes que asisten a las presentaciones, para que entiendan un poco, cuando tienen ustedes un libro en la mano, qué fue lo que hubo atrás. No podemos relatar las horas que pasó la escritora redactando su texto y corrigiéndolo, las horas también que pasaron las editoras, en este caso la corrección, la traductora. O sea, es mucho, pero el tema de las ilustraciones queda reflejado porque nosotros trabajamos con los artistas, con los autores de los libros muy de la mano, y entonces nos hacemos trabajar un poquito más a lo mejor, pero entramos en una comunión que creo que es importante. Entonces, en este PowerPoint ustedes van a ver por cada una de las escenas que aparecen en el libro cómo se fue transformando. En algunos casos, desde el borrador, pues ya está, ¿no? Pero le dejo la palabra a Jimena. Hola a todos, mucho gusto. Estoy muy nerviosa, pero también muy contenta. Y pues antes que nada, antes de empezar, quiero agradecerle mucho a Ana Laura, a Raquel y al equipo del Naranjo por invitarme a compartir esta gran responsabilidad de traducir en imágenes esta historia. La verdad fue un proceso bastante complejo para mí, a nivel emocional y a nivel gráfico también, pero sin duda también fue muy gratificante porque pues me dio el chance de aportar un granito de arena como para que estas cosas paren. Bueno, les voy a platicar un poquito cómo fue el proceso para hacer las ilustraciones. Como mencioné antes, para mí ilustrar un libro es traducir en imágenes, sensaciones, emociones, situaciones. Entonces, pues hay que buscar las texturas, los colores y las formas que logren hacer pues más justicia a lo que el texto narra. Para mí fue muy complicado decidir la portada porque pues es un texto un poco difícil en el sentido en el que pues es un tema muy complejo y tal vez quizás como que habla sobre algo muy violento. Entonces encontrar una manera que fuera estética,
y sutil para poder traducir pues toda esta violencia, pues fue todo un reto. Un vestido nuevo, un vestido azul que marca mi entrada al mundo de los adultos. Un atuendo de mujer me anuncia sin ternura ni alegría. Y bueno, esta es de las imágenes que yo siento que es de las más fuertes del libro, porque conseguimos una metáfora pues bastante contundente. Y bueno, o sea, era como dar el significado de este vestido como en esta situación. Y esta fue la imagen final, que muestra como un vestido jaula. 3 chicas núbiles a la orilla del agua. Núbil, eso quiere decir que estás en edad de casarte, amiga, me responde Bo con una gran carcajada. Esta es de las escenas que más me llenaron de tristeza y de ternura al mismo tiempo, porque como que muestra la amistad entre estas 3 niñas que pues se conocen desde muy pequeñas, pero también cómo a partir de esta edad se van marcando las diferencias y cómo hay un par que no están para nada como familiarizadas con el mundo exterior, o sea, solo lo que conocen es lo que viven en el pueblo. Entonces, como Effie ya tiene pues un conocimiento de lo que sucede afuera y de lo que está mal afuera, o sea, más bien de lo que está mal en el pueblo, como que es triste ver cómo empieza a darse cuenta de esta diferencia que ahora tiene con sus amigas. Y es un momento también, o sea, bonito, porque es como pues el último que comparten juntas, como con las mismas cosas y los mismos sueños en común. Bajo estricta vigilancia. Me mintieron por haberme hecho creer que mi futuro dependía de mí, de mi trabajo, de mis habilidades. Y pues bueno, como Effie tiene esta posibilidad de irse unos meses fuera de casa a estudiar lejos del pueblo, pues empieza a tener una noción distinta, pero al final, como regresa a su casa y todo empieza a ser distinto, le empiezan a tratar como un títere. Entonces también esta imagen fue un poco difícil porque no sabíamos qué tan literal o qué tan metafórico tenía que ser pues el mensaje. Entonces al final decidimos sí mostrarla como lo que estaba haciendo, o sea, la estaban tratando como una marioneta. El día de la presentación. Entre nosotros lo íntimo no es sino silencio, los sentimientos una debilidad que pronto aprenderemos a callar. Contengo mis lágrimas, ahogo mis gritos. En esta imagen se muestra pues la interacción entre el hombre con el que van a casar a Effie y a Effie, y pues prácticamente a mí me parecía es una imagen muy complicada porque tenía que denotar pues que ella estaba incómoda y que era una imagen que no quería, la que no quería estar. Entonces, como que la dualidad, o sea, entre la oscuridad de esta persona y la luminosidad que encontraba Effie en los libros y en su interior, o sea, en el conocimiento que tenía, como que fue la que intenté plasmar en esta imagen. Soy su fiesta, poco importa si lloro, me siento lejos de ellas en este día supuestamente festivo. Su alegría me quema, para mí su banquete es un altar de sacrificios y la mano de Zoán un puñal. Y bueno, en esta imagen era importante plasmar como lo fuera de lugar que se sentía Effie, o sea, viendo pues sí, una fiesta y alegría y como su contexto, como si nada malo sucediera. Entonces pues la imagen final es esta, en donde se ve como el disfrute que puede haber en una boda. Soy su placer. A lo lejos las chicas hablan de amor y eligen casarse o no, estudiar o no, parir cuando ellas lo desean. A lo lejos hay un mundo de libertad. Y bueno, esta imagen me puede hacer llorar, la verdad fue muy, muy, muy complicada porque había que pues representar una violación. Entonces
de qué manera yo podía traducir una violación a imagen, y encontrar las texturas y las metáforas pues fue muy complicado. Y pues al final esta fue la imagen. Es muy sutil, es muy sencilla, pero también al final siento que puede ser muy poderosa porque es lo que es. Y en esta última imagen, ya después de que todo pasó, para mí era importante recalcar que Efi tuvo mucha fortaleza en querer florecer de nuevo, o sea que independientemente de todo lo que le sucedió y de todo lo que vivió, de tener que enfrentarse a su familia y a la situación que conocía y en el contexto en el que creció, como que buscó ayuda y buscó florecer a partir de otro lugar, también queriendo ayudar como a las otras chicas que están en la misma situación. Y pues creo que es todo. Bueno, y al final de la presentación pues está esta parte que también es importante para que la puedan difundir. Se encuentra el libro ya en librerías, en nuestra tienda en línea, por supuesto aquí atrás. Y también les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Está disponible en las versiones digitales. Y ahora vamos a escuchar a Citlali Rodríguez, que es una poeta y traductora, y lo que son las coincidencias también de la vida. El Naranjo se ha distinguido por tener una buena cantidad de libros de poesía. Ahora mismo estamos preparando 2 poemarios muy importantes y queremos que nos platiquen pues, brevemente cuáles fueron los retos de la traducción de esta obra. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Ediciones El Naranjo, particularmente a Paulina Delgado, Elena Borrás, Raquel Sánchez, con quienes trabajé de forma más directa. Quiero agradecer también a mi colega, traductora Paula Bramo, que siempre estuvo muy cercana en todas las dudas, a Juan Carlos Calvillo, que él nos dio, la traducción de una estrofa de un poema de Emily Dickinson, que es la que acompaña, como decía Patricia, ¿no? a Efi a lo largo de este horror, y bueno, él nos dio su traducción, y un agradecimiento muy especial a Alejandro Maciel, que fue quien hizo la revisión del primer manuscrito de la traducción. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Para mí fue el primer libro de esta extensión, porque había traducido libros para primeros lectores, libros más cortitos, que desde luego tienen sus complejidades, la literatura infantil, pero esta novela, la verdad es que desde la primera vez que leí el original, me sobrepasó. Mi primera reacción fue pensar, ¿por qué una niña de 14 años tendría que leer esto? Y después pensé, ¿por qué una niña de 14 años tendría que vivir esto? Entonces vi que la novela y desde luego pues su traducción, que es la forma en la que puede llegar a muchas lectoras, muchos lectores, muchos lectores aquí en México, pues es la única vía para sentirse acompañada, sentirse, quitarse esa culpa, ¿no? Porque vemos una de las características, bueno, no de las características, pero digamos de los pasajes más oscuros por los que atraviesa Efi, que bueno, ya nos han platicado un poquito su historia, es precisamente una culpa terrible hacia lo que le pueda pasar a su familia, ¿no? Porque finalmente no es una historia. A ver, la complejidad de esta obra, bueno, una de las grandes complejidades que tiene es, también ya lo mencionaba Patricia, que no hay una zona geográfica definida. Hay una parte, no sé, es de los primeros capítulos donde describe que ella va y le habla a un árbol, entonces que siempre hay un árbol en la vida de las adolescentes, ¿no? Que escuchan sus secretos, sus penas, etc.
Entonces dice, puede ser un tamarindo, puede ser un baobab, puede ser... Entonces puede ser aquí en México, o puede ser en África, o puede ser en India, y además es una novela que nos presenta varios entornos, varios espacios de transición por los que atraviesa el personaje. Entonces no es un espacio tampoco rural, digamos, no es un espacio urbano, es un espacio de violencia por el que atraviesa Efi, que abarca todos los espectros del espacio social. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí en México? O sea, no pasa solamente en la sierra, pasa también en las ciudades. ¿Qué pasó el viernes pasado en Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara? Quemaron a una niña de 10 años en un albergue. Justo una semana después de lo de Luz Raquel. Y justo hace 3 meses lo de Oni. O sea, esto está pasando, estas historias tienen que leerse. Y bueno, estamos también, bueno, ahorita lo vimos en el tráiler, antes del confinamiento se esperaba que alrededor de 100 millones de niñas estuvieran obligadas a contraer matrimonio. Después del confinamiento pues se añadieron 20 millones más, ¿no? Y estos son temas que la autora, Jo Vitek, que bueno, nació en París en 1968, ella ha estado trabajando en embarazo adolescente, violencia de género, trabajo infantil, migración, pero este libro en particular me parece que es de una... Bueno, obviamente la situación que describe es muy violenta, pero bueno, repito, es una forma de acompañar a las víctimas y a sus contextos, porque también un personaje que me parece entrañable en la novela después de Efi es Ata, que es su hermano mayor, y que Ata se da cuenta, es el personaje que tiene una transición, perdón, un cambio más evidente. Él se da cuenta de lo que está pasando y entonces dice, es mi hermana. Entonces como esta digamos, pues sí, este cambio de la historia donde no solamente va dirigida para niñas, sino para todas las personas de la sociedad, ¿no? A todos nos tiene que implicar este tipo de abusos, ¿no? Entonces, por ahí en una entrevista, Jo Vitek decía que ella escribe desde la cólera ante la injusticia, y es algo que se ve en el personaje de Efi, porque Efi pasa por momentos muy oscuros. Está enojada, no entiende lo que le pasa, obviamente pues uno tampoco, ¿no? Desde, como lector. Entonces, bueno, ella misma, parte de su travesía, lo hace de la mano de Emily Dickinson, de la poesía, ¿no? Que es finalmente para lo que nos ayuda a la literatura, para saber que no estamos solas, ¿no? Y que hay una forma de salir, es lo que nos da esperanza finalmente, que además al leer la traducción con las ilustraciones de Jimena fue una lectura completamente disociativa, o sea, me pareció todavía mucho más fuerte, porque algo que ya vimos en las ilustraciones de Jimena es que rescata esa sutileza de la historia, porque finalmente, a pesar de toda la violencia, existe, la esperanza está hecha de las sutilezas, de las cosas que a lo mejor no tendrían que importar en una cotidianidad donde el utilitario o el trabajo o la supervivencia más inmediata es lo que importaría más, sino en esto, en el juego con las amigas. Esta ilustración de cuando están las tres en el río es bellísima. Y bueno, en cuanto a la traducción, digamos que el primer gran reto pues fueron los nombres, ¿no? Porque todos los hermanitos de Efi hay uno que se llama Solo, otra niñita que se llama Rana. Entonces decía, bueno, pues eso significa, son cosas en español. Entonces se me ocurrió nada más añadir el acento circunflejo para hacer notar que, bueno, se refería a nombres propios, ¿no? Que no significan nada en nuestra lengua. Y bueno, quizá la más importante es que, bueno, hace muchas décadas que ya no soy una adolescente de 14 años y además tuve la fortuna de no sufrir una historia como esta por mucho.
Entonces yo lo que realmente quería era encontrar una voz para Efi que pudiera hablarle directamente a las lectoras, los lectores, ¿no? A quienes va dirigida esta novela. Entonces, la verdad, espero haberlo logrado. Hay también un gran trabajo del autor en cuanto al léxico, a las sutilezas de las palabras, ¿no? Cuando ella se fija mucho en el significado de las palabras. ¿Qué significa núbil? Entonces lo describe, ¿no? Habla de la diferencia entre matrimonio arreglado y matrimonio forzado. Dice, claro, para nosotras el matrimonio es forzado, para ellos el matrimonio es un matrimonio arreglado. Entonces esto es muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues sí, no sé, creo que en general es todo lo que tengo por decir, y de nuevo, pues muchísimas gracias a Naranjo por la invitación. Pues gracias a ustedes por la invitación. Ahora voy a presentar a Ivonne Piedras, que viene de la organización Trabaja en Save for the Children, y está en esta mesa porque nos interesa involucrar a más sectores de la sociedad para visibilizar más esta problemática. Gracias también por... Muchísimas gracias a todas y todos que tuvieron el tiempo de venir, y también, por supuesto, agradezco muchísimo la invitación a participar en esta mesa. Primero que nada, todo mi reconocimiento a Ana Laura, Citlali, Jimena. De verdad es un libro que te transporta totalmente a una realidad que es muy cercana, y que es muy cercana a todas y todos nosotros, que no queremos ver. Parece que está allá lejos, parece que pasa en comunidades alejadas, pero no sucede. Y todas las violencias que ya platicaron ustedes a lo largo de sus contribuciones son violencias que vivimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, ¿no? Digamos que el clímax o lo más violento que llega a suceder es la coerción, el abuso sexual y el matrimonio infantil forzado. Pero todo el camino que tiene que transitar Efi hasta que llega allá es una violencia. Y digamos que es una violencia provocada por el mundo adulto. Las niñas, niños y adolescentes viven en un mundo dicotómico, ¿no? Donde los adultos están marcando las reglas, y donde los adultos marcan cuáles son las expectativas de cómo esperamos que se comporten esas niñas y niños. Y cuando lo trasladamos a las niñas, pues pareciera que se les dice a las niñas y a las jóvenes, bueno, a cierta edad te tienes que comportar, y en el caso de Efi hasta los 14 años puedes estudiar, y en adelante tu único valor como mujer va a ser convertirte en madre y esposa. Y es algo muy fuerte, y es algo que nos sucede en todos los espacios, y es algo que sucede hoy en día en México. Y coincido con mis compañeras respecto a que la ubicación geográfica no plantea una ubicación geográfica respecto a dónde se está narrando la historia, y eso abre muchas posibilidades para que puedas imaginar qué sucede en cualquier espacio. En México, el matrimonio infantil se prohibió hasta el año 2019 en el Código Civil Federal. Estuvimos trabajando diversas organizaciones de la sociedad civil con la Comisión de Derechos de la Niñez junto con la senadora Patricia para hacer una reforma en el Código Civil Federal, porque bueno, ahí decía que la edad mínima para casarse en niñas era 14 años y en niños en 16 años. Y hace menos, les podría decir de 10 años, había códigos en nuestro país donde la edad mínima para casarse para niñas era 12 años, para niños 16 años. O sea, evidentemente, pues una diferencia de edad súper fuerte. Y lo más grave es que había códigos que perdonaban el abuso sexual si el abusador aceptaba casarse con la niña. Y la edad mínima para eso eran 12 años, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay toda una estructura que violenta los derechos de las niñas y que permite que estas prácticas sigan sucediendo. Y en este camino que emprendimos desde Save the Children para trabajar en esta prohibición, que solo es la ley, nos falta un reto más, la práctica que sigue sucediendo, encontramos muchas voces hoy en día que seguían apoyando los matrimonios.
y que seguían apoyando las diferencias de edades, ¿no? Entonces, pues es un reto tremendo, ¿no? Porque eso es un reto sistémico de una costumbre y de una idea en que las niñas se deben casar y que su mejor papel pues es convertirse en mamás. Y no solo hablamos de matrimonios, digamos, forzados, en donde hay una decisión adulta que valida que se case una niña con una persona mayor, sino también existen estos otros contextos en donde las adolescentes están decidiendo casarse, pero están decidiendo casarse porque salen de su hogar, porque hay una situación violenta grave, porque están viviendo problemas económicos o porque las escuelas las están discriminando y no las aceptan, ¿no? Entonces, ven en el matrimonio una forma de salir de estos contextos, de emanciparse, pero en el momento en que se casan, la mayoría de las veces sus parejas, que son adultos, esa es una cosa que hay que cuestionarnos mucho, ¿no? Hablamos del matrimonio infantil en las niñas y las adolescentes, pero no estamos cuestionando el papel de los adultos, ¿no? Entonces, la mayoría de los matrimonios está sucediendo jóvenes, con personas entre 5, 10, hasta 40 años más grandes que ellas, y donde son adultos quienes les proponen empezar este nuevo contexto y salir de sus realidades complejas, pero que al final del día, cuando sucede la unión, pues viene un embarazo inmediato, y también pues sus parejas les prohíben ver a otros hombres y les prohíben regresar a la escuela, ¿no? Y no lo digo solamente yo, y no lo dice solamente Save the Children, de lo que hemos visto en diversos programas en donde estamos presentes, tenemos presencialmente Estados de la República, sino también Coneval ha revelado un estudio reciente entre la vinculación que hay en embarazos adolescentes y en matrimonios infantiles, ¿no? Y lo que está diciendo es que en México están sucediendo primero las uniones y luego están sucediendo los embarazos, ¿no? Entonces, este mismo organismo llama a repensar y a ver qué está sucediendo con estas realidades de las niñas que al final del día están decidiendo salir, pero es un contexto que las está obligando a salir y que están viendo en las uniones una forma de liberarse de sus contextos, pero al final del día están viviendo una violencia pues muchísimo más grave, ¿no? Y el estudio concluye que las chicas que continuaron con la educación en la secundaria, que terminaron la secundaria, fue porque se separaron de esas parejas, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos cada vez más el papel de los adultos, y hay que cuestionarnos cada vez más estas ideas con las que ha crecido esta sociedad, que está sucediendo mucho, ¿no? Porque hay un grupo y una movilización importante de chavas que estamos muy comprometidas, de mujeres que, como Patricia, tiene una trayectoria enorme luchando por los derechos de las mujeres, pero que todavía nos falta un montón, ¿no? Porque este orden patriarcal y porque esta, digamos, opresión hacia los derechos de las mujeres sigue sucediendo y está empezando con las niñas y los adolescentes. Y a pesar de que en 2019, les comentaba, está prohibido, desde 2019 está prohibido en el Código Civil Federal y en todo el país en los códigos estatales, en 2020 INEGI registró casi 20,000 uniones de niñas menores de 15 años. Eso es gravísimo, significa que a nivel estatal nuestros jueces siguen casando, ¿no? Además de las uniones informales que están sucediendo en los contextos de usos y costumbres, o también están sucediendo en estos contextos, digamos, voluntarios, yo lo diría, que están obligando a las chavas a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, leer la historia de Efi me hizo recordar varias historias de jóvenes que me tocó particularmente entrevistar en Oaxaca, en algunas comunidades. Me hizo recordar también varias violencias que como mujer he vivido a lo largo de mi vida, y es por un sistema, ¿no? que está programado y que está inserto en esta sociedad. Creo que la historia de Efi me encanta cómo está narrada, porque es muy sencilla para jóvenes y adolescentes, es muy fácil de comprender, te engancha. Yo me leí rapidísimo el libro porque me enganchó tremendo. Pero también es para las personas adultas, ¿no? Es un llamado hacia nosotras, hacia nosotros, hacia reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos y las responsabilidades de que se siga perpetuando
una violencia tremenda que nos pega a las mujeres, pero también a los hombres. Ya lo verán en el libro cuando habla del hermano, que mencionabas al hermano, ¿no? El hermano también es víctima de todo un sistema que él quiere romper y que él quiere cambiar, ¿no? Entonces, creo que es un libro muy valioso para toda la sociedad, y de verdad, muchas gracias, porque gracias a ustedes tenemos la oportunidad de podernos acercar y leer estas historias y volver a posicionar en la agenda de este país el matrimonio y las uniones que se están quedando medio olvidadas. Muchas gracias. Gracias. Es una obra literaria de gran calidad y ha ganado premios. En esto pues siempre tenemos, en el caso de la literatura, este dilema de si los libros pueden abordar temas de esta naturaleza. En El Naranjo creemos que todos los temas pueden ser abordados para los niños. Lo importante es cómo se cuentan. Es una historia que sí tiene una parte cruda, por eso está planteada para niños a partir de lectores de 13 años. Sin embargo, el texto es bellísimo, tiene toda la construcción que se amerita para una novela de calidad, y creemos que es importante que se retraten estas problemáticas de la misma manera. Por ejemplo, aquí hace 13 años, ya no sé cuánto, pero está aquí Javier Malpica, también Toño Malpica, y hace 13 años publicamos un libro que todo el mundo nos criticó porque decía que era una locura, que por qué nos atrevíamos a publicar algo que era sobre identidad sexual, que todo el mundo se iba a espantar y que nadie iba a querer comprar los libros de Ediciones El Naranjo. Entonces, desde hace 13 años, cuando empezamos, tenemos una novela que se llama Paranina, Diario de una identidad sexual, y que aborda el tema de un joven que a los 18 años descubre que está encerrado en un cuerpo de mujer. Entonces, ese es un libro. Luego otro de Toño es En los 1000 años de Pepe Corcueña, que también fue muy discutido por qué publicábamos, y aborda el tema del secuestro en un niño pequeño. Y ese libro, bueno, pues sí habla de esa temática, porque también hablan de la condición humana, que es de la que normalmente nos olvidamos en lo cotidiano, y que es lo que queremos que los jóvenes lectores puedan tener esa apertura de pensamiento, para que puedan dialogar y platicar con el que tiene un pensamiento diferente a él. Y eso yo creo que desde ese punto de vista todos los libros cumplen esa función. Y si encima la edición, el cuidado, las ilustraciones hacen de la obra algo atractivo, también les va a permitir mirar y quitarse de los paradigmas visuales que todos los días nos invaden a través de los medios de comunicación. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, daremos 5 o 10 minutos para hacerlo. María. Gracias, Patricia o Ivonne. Entonces, la prohibición del matrimonio infantil ayuda a combatir esto, pero ayuda poco, porque se seguirán haciendo en lo formal incluso, pero más que nada en lo informal. ¿Qué otro tipo de medidas podrían contribuir a combatir el problema? Gracias. Bueno, ¿ya se escucha? Mira, lo que decimos desde Save the Children es que las prohibiciones y los cambios en las legislaciones nos ayudan a sentar pisos mínimos, ¿no? Este es un piso mínimo donde tenemos que tener conciencia dentro del Estado y la sociedad, que es lo que marca la ley, pero una ley nunca es suficiente. Tenemos que trabajar en políticas públicas que impulsen pues, cambios para la prohibición de los matrimonios infantiles. Y en realidad el matrimonio infantil pues, tiene raíces muchísimo más grandes, ¿no? Estas concepciones de que, bueno, las mujeres se quedan en la casa, los hombres salen a trabajar, los usos y costumbres que siguen presentes, la validación de que las niñas no continúen con sus estudios, o que cuando se embarazan hay toda una barrera social que les impide, pues, digamos,
reintegrarse en su conjunto con otras adolescentes. Entonces, la ley no puede ir solita, sino tiene que ir acompañada de políticas públicas que impulsen estos cambios, ¿no? Hay ciertas políticas que trabajan en eso, pero sí se necesita reforzar. Por ejemplo, tenemos una política de prevención y atención al embarazo adolescente que se ha reducido un poquito en algunas de sus acciones, pero que se requiere trabajar para generar estos cambios. Yo te diría que son culturales, ¿no? Y que esos cambios culturales son pues, muy a largo plazo. Entonces tenemos que ir acompañados de legislaciones y políticas públicas para poder obtener pues, estos cambios que toman muchísimo, ¿no? Son cuestiones que han estado presentes a lo largo de nuestra historia como humanidad, así como las violencias contra las mujeres, que ha sido normalizada por muchísimo tiempo, ¿no? Pero que hay un esfuerzo bien importante de promover estos cambios desde el Estado y también desde las contribuciones que hacemos por la sociedad civil y todas las personas que trabajan en ella, ¿no? Y no sé, senadora, si quiera complementar ahí. Sí, pues eso además, pues digamos, todo este tema de usos y costumbres por arriba, digamos, del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pues es un tema en disputa, ¿no? Permanentemente está en disputa y digamos el acuerdo político, que luego es un acuerdo político también pues, entre hombres, ¿no? Finalmente, los partidos políticos, los gobiernos y tal, de no meterse, ¿no? A violentar estos usos y costumbres y de alguna manera como perder la coalición con esa comunidad, ¿no? O finalmente con los hombres de esa comunidad. Entonces, pues ahí también, digamos, yo espero que este tema de congresos paritarios, de gobiernos paritarios, ¿no? De municipios que tienen que tener también, pues no es que todas las mujeres, pues ya vimos aquí, o sea, no es que las mujeres luego somos cómplices finalmente de eso, ¿no? Pero aumenta la posibilidad, digamos, al tener más mujeres en esos órganos de decisión, pues aumenta la posibilidad de negociar de manera distinta con los usos y costumbres, digamos, para que no sea como por encima, ¿no? También es un problema político, es un problema cultural, también es un problema político y además a veces pues sí digamos, el tema de usos y costumbres y el respeto a la cultura, ¿no? De las comunidades, de los grupos indígenas y tal, pues eso nos impide, pero finalmente también se puede dar, como se decía aquí, ¿no? Se puede dar también entre mujeres de clase media o entre mujeres, ¿no? Adolescentes, que cuando yo hablo de 1000 partos diarios, pues no solamente es en zonas pobres, ¿no? Los 1000 partos diarios de adolescentes menores de 18 años se da en todas las clases sociales. Entonces ahí estamos, y es eso, ¿no? Como que pues finalmente lanzamos a las niñas y a las adolescentes sin ninguna protección de ningún tipo, y a los niños y a los hombres, ¿no? Pues finalmente su masculinidad se mide por finalmente qué tipo de relaciones o cómo someten a mujeres. Entonces creo que sí, ¿no? Hay como muchas cosas que tenemos que hacer, no solo la legislación, como decía, pues es efectivamente pues un mínimo de reglas que te permite pues por lo menos hacer justicia cuando se comete o proteger a esta niña como esta última, ¿no? que huyó y que afortunadamente su familia, su madre la apoyó, ¿no? Porque estaba viviendo una violencia extrema con el hombre al que la habían vendido, ¿no? Entonces, bueno. Perdón, ¿puedo añadir algo? Efi justamente se pregunta eso a mitad de la novela, donde dice: yo sé que en mi país está prohibido por la ley casar a alguien menor de 14 años, pero ella justamente se enfrenta con esta diatriba, ¿no? De qué le va a pasar a su familia si ella no obedece. Y me parece muy importante tomar en cuenta que la autora nunca quiso hacer justamente esta diferenciación de usos y costumbres, porque Efi, con quien la van a casar, es un chico de la ciudad y es una familia de la ciudad, aunque Efi vive en un pueblo. Entonces me parece que es importante dejar claro como esto de que es una situación
que no solamente pasa en la sierra, no solamente pasa en comunidades, en pueblos originarios, pasa aquí también y todos somos responsables de que siga pasando eso. El libro original es nada más el texto. ¿Qué pensó la autora cuando vio tu libro con las ilustraciones? Las felicito, de verdad. Bueno, La traducción me parece he de buenísima. decirles que cuando dijimos que queríamos ilustrar que queremos comprar los derechos, pero que nos permitieran ilustrar la novela, nos dijeron que tenían ellos que aprobar. Yo no supe por qué, porque dije, bueno, pues la edición va a ser por acá. Y mandamos, ¿se acuerdan cuando el PowerPoint que pasamos? La primera imagen donde va la niña corriendo, esa fue la primera prueba. Y todos, la editorial, la agencia literaria y la autora quedaron muy contentas. Y la autora, habíamos pedido que nos hiciera un video, pero ha estado enferma y entonces no pudo hacerlo. Sin embargo, se ve que se recuperó peñitas y publicamos en el Instagram y mandó a decir que quería ya ver la obra. A la agencia literaria también les gustó. E incluso esta novela ha sido vendida en España y la editorial andan viendo, querían ver el resultado porque la agencia literaria les dijo que el trabajo iba porque vieron antes el PDF y probablemente también compren los derechos nuestros ahora de Jimena para ocuparlos en la edición que van a traducir ellos por su parte por el tema de las adaptaciones al lenguaje en España. Yo quisiera felicitar a El Naranjo por el tipo de publicaciones que hace. Y hay una frase muy trillada que un libro puede cambiar la vida y efectivamente puede cambiar la conciencia. Y en este libro está la posibilidad de identificarte si estás viviendo esto, como también identificarte en solidaridad y empatía, siendo hombre o siendo mujer, para impedir que esto se siga perpetuando. Porque estoy de acuerdo con Patricia de que en muchas ocasiones las mujeres perpetuamos en los usos y costumbres y en las tradiciones prácticas ancestrales que van en contra de la libertad y de la esperanza. Felicitaciones. Bueno, nos ha venido el tiempo encima. Patricia, bueno, la senadora Patricia, tiene un compromiso que ya nos había dicho a las 8, o sea que ya está para llegar tarde, ¿no? Pero bueno, si quieren hacer otra pregunta, podemos despedirla a ella porque sí me había dicho y consideramos que ¿Usted se quedó? Enormemente por las luchas que ha tenido y pues que ayude a que más senadores y legisladores lean este libro, porque efectivamente las historias conmueven más que a veces una ley o un reglamento, y sabemos que también en congresos estatales esto está atoradísimo y yo creo que esto serviría para sensibilizar. Entonces sirve para lectores y sirve para legisladores y para toda persona. Felicidades Ana Laura y felicidades a todas. Todos, muchísimas gracias. Para terminar, pues siempre digo dos cosas para que se las vean. Una, que en El Naranjo hacemos todos los libros, me voy a quitar desde la inteligencia y el corazón. Queremos que todos le saquen jugo a la lectura. Muchísimas gracias por su participación.